Con Rafael Marín Jaén, que fue secretario general del Partido de Acción Democrática, que es lo que equivale al Partido Socialista Español. Hemos estado hablando un poco de la poca reciprocidad que has tenido en cuanto a la ayuda que vosotros prestasteis al Partido Socialista y bueno, que no están muy contentos del todo, para que no nos vamos a engañar. Pero vamos a hablar un poco de Venezuela, ¿no? De la Venezuela de Chávez, ¿no? De este personaje que está consiguiendo pues que hasta el rey de España le diga ¿por qué no te callas? Sí. ¿Cómo es la Venezuela que ha traído Chávez debajo del brazo? Bueno, mira, yo creo que hay que poner el retrovisor de la historia para podernos ubicar, contextualizar lo que es el régimen de Chávez. En primer lugar, hay que autocríticamente reconocer que Chávez no llega por obra y gracia del Espíritu Santo al poder. Que en las últimas décadas de una democracia absolutamente consolidada, como era la democracia venezolana, y pensamos que el fantasma de los golpes de Estado y del militarismo eran cuestión del pasado. Y eso es importante para que España lo tome en cuenta. Porque las cosas empiezan aquí ahora a parecerse a lo que comenzó a ocurrir en Venezuela en la década de los 80 y de los 90. Sobre todo el deterioro ético y la ausencia de una solución definitiva de los desbalances sociales, la falta de modernización del Estado, que operaba como una estructura centralista y centralizada, el poco acceso del ciudadano común a la toma de decisiones, fue generando una situación de descontento en el país, que primero tuvo una manifestación cuasi espontánea con motivo de la subida de los precios del combustible y en consecuencia de los precios del transporte colectivo, que conocido ese fenómeno como el carcazo. Acto seguido sobrevino, 1 o 2 años después sobrevino el golpe de Estado de Hugo Chávez Frías. Chávez se autodefine como un socialista. Chávez es un fascista. Y tiene todas las características individuales y el régimen, los perfiles de un régimen fascistoide, no al estilo del fascismo, del falangismo europeo, del corporativismo europeo, sino al peor y más tradicional estilo fascistoide latinoamericano. Cubano. No. Perón, con salpicaduras. Ese es un tarrito de excremento con salpicaduras del Barbaza de Fidel Castro. Él intentó primero arribar por la vía del golpe de Estado y fue derrotado. Se intentó, pagó prisión por muy corto tiempo porque el presidente Caldera le sobreseyó la causa y de inmediato lo primero que hace Chávez cuando sale de Yare, de su prisión, porque el presidente Caldera lo indultó, que es aún peor que sobreseerle la causa, porque el indulto implica en Venezuela, no sé si en España, creo que también, algo así como que el delito nunca había existido. Es como que, por ejemplo, a Tejero, a cualquier presidente posterior, de los que sustituyeron a Adolfo Suárez, Felipe o Aznar, se le hubiera ocurrido pues liberar definitivamente a Tejero, como si los acontecimientos del Congreso de los Diputados no hubiera ocurrido. Bueno, igual ocurrió con el presidente Caldera. Yo entiendo que es un afán democrático y de generar una situación de paz política en el país, pero creo que cometió un error, porque los delitos contra el Estado la gente tiene que pagarlos, sobre todo cuando se hace de las armas del Estado, de las armas del pueblo, que se supone que son para defenderlo, para agredir al propio pueblo, para liquidar a un régimen que es producto de una manifestación de voluntad democrática de un pueblo. Es un delito sumamente grave, es un delito contra la soberanía,
contra el Estado, contra las personas. Pero sin embargo, pues a Chávez se le condonó esa deuda con la sociedad venezolana y acto seguido sale de inmediato de Yare, y la primera visita que hace es un dictador venezolano que estaba residenciado en Madrid muy cómodamente en La Moraleja, llamado Marcos Pérez Jiménez, que murió aquí en España, por cierto. Sí, efectivamente. Le fue a pedir ayuda económica y adhesión política, porque Pérez Jiménez mantenía unos grupos políticos allá en Venezuela. Pero después regresa a Venezuela y se va inmediatamente a Colombia, donde se entrevista con Antonio Navarro Golf, es verdad, de la gente del M-19, pero son sobrados los elementos probatorios de su relación con la FARC. Se reúne con la FARC. De eso quería se reúne con la FARC en Colombia. De manera que el Chávez, que accede al poder político por vía democrática, que es la única vez que ha ganado elecciones Chávez en Venezuela, que fueron las primeras, y los demócratas le reconocieron el triunfo y le entregaron el poder. El presidente Caldera, a pesar del insulto que le infringió a Caldera y a la Constitución venezolana, porque cuando juró en el Congreso de la República sobre la Constitución, dijo, bueno, juro frente a esta moribunda Constitución, y el presidente Caldera soportó aquella bofetada de parte de este señor, que es un impresentable, y ya eso lo saben afortunadamente en todas partes del mundo. Le puso la banda tricolor y le entregó pues los símbolos del poder político en Venezuela, y una transferencia del poder pacífica y democrática como mandaba la Constitución de 1961, que era la vigente para el momento en que Chávez asume el poder. Ya venía a tener la asesoría de un personaje de origen argentino, que unos años después murió también, porque Chávez suele ir desechando, es como esas moledoras de caña de azúcar que van desechando el bagazo, pero bebiendo del jugo de la caña. Así es Chávez desde el punto de vista político, desechando a las personas que le van apoyando, y él sigue pues nutriéndose de todo el mundo y avanzando dentro de su proyecto. Siempre fue un proyecto de perfil autoritario, que se descansaba sobre un eje ideológico que era el apoyo del pueblo, el apoyo de la fuerza. Mi partido es la Fuerza Armada, mi apoyo son las bases populares, y el jefe del Estado, del partido armado, que son las Fuerzas Armadas, soy yo, presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Un ególatra como Chávez, pues, ese dibujo, ese traje le venía como hecho a la medida. Rafael, te tengo que interrumpir un momento porque hay un tema que me interesa muchísimo y que me gustaría que me aclarases. Se está demostrando por todos los lados que Hugo Chávez tiene una relación directa con el narcotráfico y con la FARC. Y con las FARC. Que es lo mismo, porque las FARC son narcoguerrilleros. Efectivamente. ¿Cómo es posible que con estas pruebas ya, con unas cosas tan claras como hay, no haya habido un revulsivo a nivel internacional contra este señor? Bueno, ha habido varias reacciones. Es importante decir que la Internacional de Socialistas, que hizo mutis por el foro durante los primeros años de gobierno de Chávez, acaba de producir una declaración muy importante dirigida a evitar que Chávez desconozca. En noviembre hay elecciones municipales y regionales en Venezuela para alcaldes, concejales y gobernadores de estado, que son como las provincias españolas, y Chávez ha inhabilitado manu militari a un alto porcentaje de candidatos de la oposición, los que tienen precisamente la posibilidad de triunfar. Entonces la Internacional Socialista se pronunció en contra. Creo que el gobierno español ha venido paulatinamente variando en su posición frente al régimen chavista, y el gobierno americano ha sido muy claro al señalar, porque no nos olvidemos que el ordenador del guerrillero de Reyes, que cayó en la operación militar de Colombia en la frontera con el Ecuador, señala claramente, es un instrumento que está en manos del FBI y de la CIA,
señala claramente los puntos de relación del gobierno de Chávez con la FARC, que están condenadas a nivel mundial como un movimiento terrorista y narcoguerrillero, narcosubversivo, narcoterrorista. El gobierno americano ha sido muy claro y contundente. Sin embargo, creo que han ido dosificando la información y da la casualidad que este engendro que es Hugo Chávez Frías ha venido inesperadamente cambiando casi que de manera radical sus conductas. Por ejemplo, a petición de él, la Asamblea Nacional, que es como la nueva Constitución ha denominado al antiguo Congreso, al Poder Legislativo en Venezuela, copia fiel de la Asamblea Cubana, porque nosotros tenemos un Congreso bicameral antes, esta es una Asamblea unicameral. La Asamblea Nacional, a petición del Presidente de la República, aprobó una ley de seguridad ciudadana, que no era sino la base, era la vieja estrategia fidelista de los CDR, los Comités de Defensa de la Revolución, que era que cada ciudadano y cada estructura de poder popular, de esas que ha inventado Chávez, se convertía de manera ejecutiva y de oficio en acusadora de cualquier ciudadano que consideran sospechoso de ser enemigo de la revolución, colaborador del imperialismo y de actividades antinacionales. Por supuesto, esa permisividad iba a permitir que a cualquier persona se le atribuyera cualquier tipo de delito y que las cárceles venezolanas se abarrotaran de dirigentes políticos, de presos políticos. Pues hace 2 o 3 días este señor Chávez acaba de solicitar a la Asamblea Nacional que derogue, y él, porque se trataba de una ley emprendida dentro de unos poderes especialísimos que le otorgan